Mateo capítulo 13. Estuvimos viendo anteriormente ya cómo el Señor tiene una serie de señales que hace a las multitudes y la doctrina que Él estaba predicando, una doctrina controversial, y lo andaban ya persiguiendo para matarlo desde entonces. Desde la mitad de su ministerio el Señor se hizo de enemigos muy poderosos, porque la doctrina que Él venía a enseñar no era la doctrina de los fariseos. ¿Cuál era la doctrina de los fariseos? Una doctrina legalista, impositiva, una doctrina que en realidad no se apegaba a los estatutos de Dios, al contrario, se alejaba. El Señor había recibido a todo tipo de pecadores, les había abierto los brazos, Él se había acercado a ellos, pero a la vez había rechazado a los fariseos o religiosos hipócritas de su época. En este capítulo 13 nosotros vamos a ver 7 parábolas que el Señor tiene aquí, de las cuales Él explica 2 y también nos va a decir el propósito de las parábolas. La parábola es una forma de ilustración. Incluso algunos han dicho, yo una vez escuché, decían, es una forma muy buena de ilustrar las cosas. Jesucristo, siendo el maestro por excelencia, seguramente que utilizó el método más eficaz para enseñar sus verdades. Pero no es exactamente así. La parábola sí es una ilustración, y es una ilustración que se apegaba a la época rabínica, en donde era un ejercicio donde la gente la hacían pensar, pero el Señor también lo hace por otro propósito que lo vamos a ver en un segundo. Vamos entonces a empezar a leer el capítulo 13 en el versículo 1. Nos dice que en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se sentó mucha gente, y entrando Él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Aquí me imagino que Jesucristo tomó una barca pequeña, como algunos de ustedes que han tenido oportunidad de viajar a Jerusalén, bueno, a Israel, y ahí en el lago de Galilea hay unas barcas muy pequeñas en donde salen pescadores a pescar en la pesca artesanal. Ese tipo de barcas las vemos en casi cualquier lugar en Sudamérica, esas embarcaciones muy pequeñas. Entonces Él toma una barca, se separa de la playa, y la gente está sentada en la playa, y Él también está sentado enseñando, y de esa manera hay una distancia entre la gente y Él corta, pero a la vez todos tienen la oportunidad de estarlo viendo, como un mini anfiteatro en el lago, ¿no? Y empieza a hablar, y habló muchas cosas por parábolas. Interesante. Habló muchas cosas por parábolas, diciendo, la primera: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, en un momento más vamos a ver nosotros cómo Jesucristo explica esta parábola del sembrador. Pero para nosotros sería un error simplemente ignorar esta parábola y brincarnos a la explicación y decir, pues acá la está explicando, ¿para qué leo la parábola si ya la explicó acá? Déjenme decirles que la parábola tiene un poquito más profundidad. El Señor la está explicando superficialmente, pero cuando regresamos nosotros a la parábola misma, vamos a ver elementos ahí que el Señor no termina de explicar completamente. O tal vez los explicó completamente, pero el escritor no los escribió completamente. ¿Me entienden? O sea, conviene que entendamos primero la ilustración, que para aquel entonces las personas a las cuales el Señor se está dirigiendo entienden la ilustración por lo que significa, porque viven en la época. Está hablando de algo que es cotidiano. El sembrador sale a sembrar.
Obviamente este sembrador no está fijándose exactamente dónde va a poner la semilla. Es el tipo de sembrador que tira la semilla y tal vez después viene el arado atrás y va arando y va arreglando la tierra y va cubriendo la semilla. El sembrador viene a sembrar la semilla. Algunos aventaban la semilla nada más así, pero no podían controlar a dónde se iba a ir toda la semilla. Y era normal que parte de la semilla cayera junto al camino. ¿Qué pasa con esa semilla que cae junto al camino? Se pierde, la gente lo entiende, vienen las aves y se la comen. No alcanza a ser cubierta por la tierra, entonces está a la vista de las aves, vienen y se la comen. Pero dice que parte de la semilla cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. O sea, por la misma falta de profundidad, inmediatamente sale la plantita, pero la raíz no puede desarrollarse propiamente. No alcanza la raíz a desarrollarse sanamente y cuando sale el sol, ese calor abrasador, la planta se seca con el sol. No puede superar el calor del sol y se seca porque su raíz no es una raíz normal. No puede tener raíz normal. Y parte cae entre espinos. Y los espinos crecen juntamente con la planta y la ahogan. Son unas espinas que hay en aquella tierra bastante grandes. Va creciendo la planta y los espinos crecen y de alguna manera sobrepasan las plantas, las ahogan. ¿Y qué es lo que sucede con la planta? ¿Se muere? No, se queda sin producir fruto. La ahogan. La ahogan. La planta queda allí en un estado anormal, no como con todo su potencial, y no produce el fruto que puede producir porque está siendo ahogada por estas espinas que están creciendo juntamente con ella y tal vez perforándola en algunos lugares y tapándole el sol en otros lugares, etc. Pero parte de esta semilla cae en muy buena tierra y ahí da a fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Una buena cosecha se calculaba que era al 10 por 1, del 7 al 10 por 1. Aquí el Señor está hablando de algo muy especial. Hay una cosecha abundante al 100 por 1, aún al 60 por 1 y hasta el 30 por 1. Luego dice que se acercaron los discípulos, el versículo 10, y le dice, preguntan al Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Él no les va a responder, ¿que no saben ustedes que es el método perfecto para enseñar? ¿Que no saben ustedes que como estos hombres, la mayoría de ellos son agricultores, saben y entendieron exactamente todo lo que yo les dije? Lo que les responde el Señor es algo que para muchos es tropiezo. Fíjense lo que responde el Señor. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A ustedes sí les es dado, mas a ellos no les es dado. ¿Qué está haciendo aquí el Señor? ¿Saben qué está haciendo? Está escondiendo el significado de la parábola. Está escondiendo el significado de lo que significa el reino de los cielos. ¿Por qué hace esto el Señor? Aquí dice por qué. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. ¿Saben? Yo cuando escuché esto la primera vez, cuando lo leí yo, porque nadie me predicó a mí la palabra, yo la leí solo. Cuando leí esto me pareció una injusticia. Al que tiene se le va a dar más. Y al que no tiene aún lo poco que tiene le va a ser quitado. ¿Qué no deberíamos ser todos iguales? Más bien que al que tiene se le va a quitar un poco para darle al que no tiene. Pero aquí no se trata de un socialismo económico de que el Señor está hablando. El Señor está hablando de cosas espirituales. El Señor está hablando de cosas del reino de Dios. Todos tenemos la misma oportunidad de tener. El que tiene es el que ha querido tener. El que tiene es el que se ha aventado a tomar por fuerza aquello que está a disposición de todos. Ciertamente, saben, el reino de los cielos es para todos, pero el Señor, no crean ustedes que ha hecho el camino tan fácil. El cristianismo es fácil, porque Cristo dijo, pongan de mí sus cargas y tomen mi yugo, pero mi yugo es ligero
y mi carga es fácil. O sea, no hay dificultad en caminar el cristianismo, porque lo caminamos en el poder de Dios. Pero no cualquiera toma. Entonces dice, al que tiene ¿qué? Que tiene conocimiento de Dios, que tiene ya relación con Dios, que se ha decidido a seguir a Dios, al que tiene conocimiento le va a ser dado más. Pero al que no tiene, el que ha rechazado y no tiene porque ha dado su espalda a Dios y por eso no tiene, aún lo que tiene le va a ser quitado. Hay otra parábola más en donde el Señor habla de esto y usa esta frase. Y dice que había, y lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos ahí, pero en la parábola dice que da talentos a unos siervos, un señor dueño de una propiedad, a sus siervos les da talentos, que eran cantidades de dinero para trabajar. A uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Y se va de viaje y cuando regresa los manda a llamar para pedirles cuentas y al que le había dado 5 le dijo, a ver, ¿qué hiciste? Dice, bueno, me diste 5 talentos, los puse a trabajar y te he conseguido otros 5, aquí tengo 10. Le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso dice la palabra. Al que trabajó con 2 le dijo, ¿qué hiciste? Mire, me diste 2 talentos, he conseguido otros 2 talentos, aquí hay 4 talentos. Muy bien, buen siervo y fiel siervo. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero después al que le dio un talento le dijo, mira, como yo sabía que tú eres un hombre duro, recoges donde no sembraste y ciegas donde no esparciste, tuve temor y escondí tu talento en la tierra. Aquí está, mira, no se perdió, toma lo que es tuyo. Y le dijo, siervo malvado y negligente, por lo menos lo hubieras metido al banco para que produjera intereses. Tomó el talento de él y dice, a ese siervo échenlo fuera donde se oirá el lloro y el crujir de dientes, que sabemos que significa la condenación. No voy a explicar esa parábola aquí, solamente quiero explicar lo que sucede ahora. Dice, tomó ese talento y se lo dio al que tenía 10. Porque al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene, lo poco que tiene, le será quitado. Lo que me maravilla de esta parábola que el Señor habla es que los talentos ni siquiera dijo el Señor, vengan mis talentos y mis ganancias, sino se los dejó a sus siervos. Y al que tenía 10 le entregó 1 más. O sea, tú fuiste súper fiel y sigues siendo súper fiel. Pero es una situación tremenda porque todo le pertenece a Dios. Y aquí el Señor no se está refiriendo a posesiones materiales, sino a posesiones espirituales. Nuevamente, entendamos que las posesiones espirituales son para todos. Mucho tiene aquel que lo entregó todo ya. Aquel que se vació delante de Dios, aquel que llegó con un corazón quebrantado, aquel que llegó con pobreza de espíritu, de él es el reino de los cielos y tiene mucho. Entonces, al que tiene, se le será dado más. Aquí está hablando de conocimiento. Por eso les hablo en parábolas, porque cualquiera, al que tiene se le va a dar más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Que lo que no tiene de qué? Del conocimiento de Dios. Y dice, por eso les hablo en parábolas, continúa. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Estas personas andan caminando por el mundo con los ojos abiertos, pero no ven. Andan caminando con los oídos bien lavados y destapados, pero no escuchan. Y no es porque tengan un defecto físico, no es que no vean porque están ciegos. Los fariseos en cierta ocasión se encontraron con el Señor. El Señor había sanado a un ciego, pero la forma en la que lo sanó, Él escupió en la tierra, hizo lodo, y el ciego estaba con los ojos ciegos, ¿verdad? Imagino cerrados o medio abiertos, pero no veía nada. Y nada más oyó, y de ser el lodito, ¿verdad? No sé cómo escupió el Señor, pero de alguna manera escupió. Entre paréntesis, estuvimos una vez en Colombia y fuimos a las instalaciones de Wycliffe, en donde hacen traducciones de la Biblia a diferentes dialectos de las diferentes tribus, y se encontraron con una tribu en donde al traducir justamente este pasaje del ciego, ¿verdad? Estaban tratando de hablar con una persona que servía de intérprete
con otro dialecto, con el nativo, que estaban tratando de entender su dialecto diferente. Entonces, al llegar al momento donde Jesús escupió en la tierra e hizo lodo, dijo, ¿pero cómo escupió? No, pues escupió, le dijeron. Sí, pero ¿cómo escupió? Porque nosotros tenemos 9 palabras para escupir. El que escupe así, o el que escupe, o que el quien sabe cómo escupan, dice, 9 formas de escupir tenían estos tipos y tenían 9 palabras para escupir. Bueno, aquí el Señor escupió de alguna manera, ¿no? Y el ciego, estaba ciego pero no sordo, estaba escuchando todas estas cosas. Y oyó que se hizo el lodito y de repente se lo empiezan a poner en los ojos el lodo, ¿verdad? Con la saliva. Y le dijo, ahora ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y ahí fue el cieguito a tientas a lavarse al estanque de Siloé. El Señor lo pudo haber sanado ahí. Como a los demás ciegos que les dijo, recibe la vista, sea como tú quieres, ¿verdad? Pero fue a lavarse allá y cuando se lavó, le fueron abiertos los ojos, pero Jesús ya no estaba ahí. Entonces después se lo encuentra en el templo. Y al escuchar su voz se da cuenta de quién es. Tienen una conversación y el Señor le dice, ¿tú crees en el Cristo? Y le dice, ¿quién es, Señor? Para que crea en Él. Dice, yo soy el que está ahí delante de ti. Y se postra delante de Él a adorarlo. Y los fariseos que lo ven ahí, ven esta escena, se empiezan a burlar y le dicen, Maestro, ¿y nosotros también estamos ciegos? Y les dijo, si ustedes estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero por cuanto ven, vuestro pecado permanece. Esas eran las gentes que iban caminando con los ojos abiertos, viendo, pero en realidad no queriendo ver. Y esta es la intención aquí, porque teniendo ojos se rehúsan a ver, teniendo oídos se rehúsan a escuchar y a entender. Porque el corazón de este pueblo, dice el versículo 15, se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, un acto voluntario, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. ¿Para qué? Para que no se conviertan y para que no sean sanados. ¡Qué tremenda cosa! Están rehusando convertirse y sanarse. Díganme, ¿a quién le hace daño la salvación? ¿A quién le hace daño acercarse a Cristo y arrepentirse por sus pecados? ¿A quién le hace daño entregarle su vida a Dios? A nadie. ¿Por qué la gente no viene? ¿Será que son tontos y no saben lo que está pasando? Bueno, hay una cantidad de gente que por ignorancia no sabe, pero hay otra gente que ha rehusado venir a Dios porque ha decidido no venir. Y dice el Señor, por eso les hablo en parábolas, porque así van a tener un buen pretexto. Si no quieren ver, van a tener un buen pretexto para no ver. Si no quieren oír, van a tener un buen pretexto para no oír. Y más adelante, lo poco que tienen les va a ser quitado. Y se van a olvidar y ya no les va a estar ahí remordiendo la conciencia lo poquito que oyeron. Porque aún eso poco que tienen, más adelante, por no querer tener, les va a ser quitado. ¡Wow! Esto nos debe dar temor. Porque Dios así trabaja con todos nosotros. ¿Saben? La misma forma de predicar el Evangelio, el Señor lo ha escogido así. Pablo habla de la locura de la predicación. ¿Por qué es una locura? Porque realmente es una locura que yo, por ejemplo, yo, Alejandro Alonso, esté parado ante ustedes hablándoles de Dios. Dios podría revelarse en la noche y decir, bueno, ahora vamos a estudiar Mateo 5, ¿verdad? En tercera dimensión, a todo color, con todo el conocimiento. Yo les explico todas las parábolas. Lo podría haber hecho así el Señor, pero no lo hace. Pero eso no es tanto así entre nosotros, sino aún afuera. Cuando salimos a testificarle a alguien de Cristo y le estamos hablando de Dios, es una locura. ¿Por qué es una locura? Porque Dios podría estarle hablando Él mismo a toda la humanidad, mucho más eficiente que cualquier hombre, pero no lo ha escogido así. También pudiera haber enviado un ángel por persona, todavía más eficiente que los hombres. Un ángel con el pleno conocimiento de lo que la persona sabe y con instrucciones específicas de qué es lo que le tiene que decir para decirle lo que le tiene que decir y mostrarle. En una pantalla si es necesario, ¿verdad? Pero no lo ha hecho así. Tampoco ha preparado a
gente, eruditos intelectuales que sean capaces, ¿verdad?, de adivinar prácticamente las mentes de las gentes para que hablen. Ha escogido a gente limitada, a gente incapaz, a gente torpe. De hecho, Moisés fue escogido para ir delante de Faraón cuando después de la frustración de estar 40 años en el desierto se hizo tartamudo. A los 40 años dice la Biblia que Moisés era poderoso en palabra y en obra, pero cuando ya fue enviado delante de Faraón era tartamudo. Y tanto era así que él no quería ir y se rehusó tanto que le dijo ya el Señor: yo voy a estar contigo, yo voy a estar con tu boca también. Bueno, si no quieres tú hablar, que hable tu hermano, pero tú vas a ir. Y Moisés no hablaba, hablaba a su hermano Aarón. Le daba vergüenza a Moisés. Por eso el Señor habla en parábolas, por eso el Señor tiene la locura de la predicación. ¿Por qué? Porque así la gente, si quiere, tiene un buen pretexto para no creer. Pero la persona que quiere abrir su corazón, la persona que dice realmente yo creo en Jesucristo, en la predicación de un niño, al ver una película, al leer un folletito, inmediatamente va a ser quebrantado y su corazón va a ser abierto para querer saber más de Dios. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y bienaventurados vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ahora sí la va a explicar aquí el Señor. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora, en el Evangelio de Marcos nos dice que la palabra es la semilla. Nos dice que el que siembra la palabra es el Hijo del Hombre y que la palabra es la semilla. Y la persona que recibe la palabra en este caso viene a ser el que es junto al camino. Este es el que no entiende, oye la palabra pero no entiende nada. No entiende lo que se le está diciendo. Y en ese momento viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Qué terrible. Hay mucha gente así, que se queda en ese punto. No germina nunca, no produjo ningún efecto. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. La raíz es defectuosa porque no hay profundidad de tierra, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esta persona recibe con gozo el evangelio, tal vez en un momento de aflicción, tal vez en un momento de necesidad, recibe la palabra, pero al momento que empieza a haber persecución por causa de la palabra, en su casa le empiezan a decir loco o lo empiezan a discriminar, sus amigos también, empieza a haber cierto tipo de aflicción en su trabajo, porque es cristiano, empieza a ver que ya no puede tomar las ventajas que iba a tomar antes, empieza a sufrir por causa de la palabra, tropieza, se da por vencido y llega hasta ahí nada más. Pero el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esta persona también recibe la palabra con gozo y empieza a crecer en su vida. Y vive todavía con la palabra, pero por tener otras prioridades. Porque las prioridades son el afán de este mundo, las riquezas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para acá, para pagar acá, para moverme para allá, para obtener aquello? Y la palabra se hace infructuosa en su vida. Está vivo, pero está entre espinos, sufriendo además. Se hace infructuosa, no produce fruto. Mas el que es sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahora, quiero que veamos una cosa. Todos estos terrenos no vayamos a decir nosotros, ay, pobrecito, pues le tocó ser junto al camino. Ahí va el junto al camino. Mira, ahí va el pedregales, le decimos a aquel. Así nació, así era su carácter, ¿verdad? Recibió la palabra, pero el tipo es muy temeroso. Y cuando llegó y le empezaron a decir, ¿verdad? Aleluya, ay no, aleluya. O en Chile les dicen canutos, ¿verdad? Canuto, ay no, o no sé, ¿verdad? Protestante, ay Dios mío, no.
O como le hayan dicho, ¿verdad? El tipo la tomó muy a pecho y no, a ver, la persecución se dio por vencido. Pobrecito, así era su carácter, así nació. O el que fue entre espinos, así nació, así fue su destino. No, mis amados hermanos, esto no sucede así. Nosotros escogemos el terreno que somos y nos cambiamos en el momento que queramos. No podamos decir, bueno, es que yo ya crecí entre espinos, ya así soy y ya ni modo. Ojalá hubiera sido yo una buena tierra, Señor, ¿por qué me hiciste así? No podemos quejarnos. Aunque nosotros en la tierra podríamos ver que eso es así, nosotros podemos llegar a un lugar en donde hay pedregales y podemos quitar las piedras y esa plantita que no ha dado fruto y que se ha estado secando, le echamos agua, la cubrimos y dejamos que empiece a crecer bien. Y la que está entre espinos le podemos arrancar los espinos. El Señor está dando esta parábola no como una ilustración del pobre destino de las personas, sino una enseñanza correccional para nuestras vidas. Podemos nosotros escoger qué clase de terreno somos. Luego, aquí en Mateo 13:24, les refirió otra parábola el Señor a las multitudes, diciendo, ahora entendamos que estas parábolas que estamos leyendo ahora, tanto la que leímos anteriormente, del parábola del sembrador, como esta que vamos a leer de la cizaña y algunas otras, está delante de toda la gente, pero después se aparta y se lo dice a los discípulos, se los explica. En este evangelio tal vez Mateo no está preocupado de escribir los acontecimientos cronológicamente. Por un motivo, cada evangelio tiene sus acontecimientos escritos en la forma que es. Hay un libro muy bueno que se llama La armonía de los evangelios, de A.T. Robertson, en donde están, cuando uno abre el libro, están los 4 evangelios y más o menos tratado de ordenarlo en el momento en el que cronológicamente fueron escritos. Y hay algunos evangelios donde vemos el capítulo que está casi al final, que fue dicho realmente al principio, pero las historias están allí de cualquier manera. Ahora, nuevamente alguien podrá decir, pero si el Espíritu Santo hubiera estado inspirando a todos estos, lo hubiera puesto todo en perfecto orden. No, a lo mejor por eso mismo está en desorden, para el que no quiere ver no vea, y el que no quiere oír no oiga, y el que no quiere entender no entienda. Pero el hecho de que esté uno en un orden y otro en otro orden, de que de repente haya un paréntesis aquí donde el Señor les explica a los discípulos, ¿por qué no crean ustedes que los discípulos, estando entre las multitudes, se le acercaron a alabar, que le dijeron, oye Señor, no entendemos lo que estás diciendo, a ver, aquí así, en quedito a nosotros, en suavecito, dinos qué estás diciendo. Bueno, miren, esto significa esto, ahora sí, váyanse a sentar. No, ¿verdad? Esto no sucede así. No hay un paréntesis aquí. Pero esto viene después el Señor aparte les explica a ellos, y no se las explica todas, por lo menos no tenemos registradas nosotros todas las explicaciones. Entonces aquí el Señor nuevamente está hablando otra parábola a la multitud que está sentada en la playa del lago de Galilea. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Obviamente la buena semilla era el trigo. Y el enemigo sembró cizaña. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Algunos comentaristas bíblicos, yo a veces me río porque hay gente que tanto se mete en la letra del estudio que a veces salen con unas situaciones muy especiales, muy raras. Pero debo decir que casi a finales de los 1800 por ahí, del siglo XIX,
en Europa empezó un movimiento que se llamó la alta crítica, en donde empezaron a, supuestamente, algunos críticos de la Biblia que se decían cristianos, a decir que realmente aquí Mateo, esto no era de Mateo, aquí se lo inventó Mateo, Isaías realmente no existió así como Isaías, porque hay 4 Isaías los que escriben ahí el libro, y empezaron a descreditar la palabra de Dios a su antojo, sin ningún fundamento, solamente porque se les antojó. Y con este mismo antojo, todavía hay libros que se venden, que uno cuando los empieza a leer de repente dice, oye, ¿y esta persona quién se cree una autoridad para decir que Mateo no escribió esta parte porque se le antojó? En ningún momento nosotros vamos a tomar los consejos de estas personas, ¿verdad? Vamos a leer la palabra de Dios como es. Hay, sí, algunas situaciones en la Escritura en donde yo voy a mencionar, tal vez este versículo no aparece en los manuscritos más antiguos y fidedignos, porque aún en las copias del Nuevo Testamento ha habido muchas versiones y muchos errores. Nuevamente, cuidado. No vamos a decir, pero entonces no está inspirada la palabra de Dios. Está inspirada, es otro motivo más para poder cerrar los ojos si queremos cerrarlos y el oído. Yo no tengo absolutamente ningún problema con esto. Para mí, la forma en la que el Señor ha hecho las cosas es impresionante. Yo una vez hice una portada de un álbum en donde casi le digo a un niño, a ver, dibújame una guitarra, porque yo ya no quería una guitarra perfecta. Yo quería una guitarra dibujada por un niño. Y no para que alguien dijera, mira, así sonará el álbum, mira la portadita que tiene, ¿verdad? No, sí, era la intención, ¿verdad? Y yo creo que el Señor también, en su intención de mostrarnos las cosas, Él ha dejado que el hombre mismo escriba. Yo no tengo ningún problema en la forma en la que el Señor ha hecho las cosas. ¿Por qué? Porque en la forma que se inspiró el Antiguo Testamento y que se reconoció entre los religiosos de la época de Jesucristo, Jesucristo en ningún momento descreditó la Escritura antigua, el Antiguo Testamento. Todo lo contrario. Aún las historias más locas, como vimos la vez pasada, el profeta Jonás, que muchos dicen que fue un cuento de chino, el Señor dijo, no les va a hacer dada señal a ustedes que están pidiendo señal, más la señal del profeta Jonás. Que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. ¡Wow! No dijo, de la fábula esa que cuentan por ahí, sino del profeta Jonás, que fue un profeta. Entonces, esta parábola es una parábola fidedigna, y saben, los que tienen problemas es porque dicen, el reino de Dios va para adelante, ¿y por qué de repente hay algo malo? Porque es la realidad. Hay un enemigo entre nosotros. Bueno, lo vamos a dejar explicar porque el Señor también explica esta parábola de la cizaña más adelante. Lo que quiero que ahora entendamos es cómo se desarrolla biológicamente el asunto aquí. Está el padre de familia, ha sembrado buena semilla. El dueño de la hacienda ha mandado sembrar buena semilla de trigo. Pero en la noche viene el enemigo y porque lo odia, porque le quiere hacer un mal, siembra hierba en medio del trigo. Entonces los sirvientes llegan delante del dueño de la hacienda y le dicen, oye, ya empezó a brotar las hojitas pero nos damos cuenta que hay una hierba ahí extra que han sembrado el enemigo. ¿Quieres que la saquemos? No sea que se vayan a confundir. ¿Qué tal si creyendo que es hierba están arrancando uno que es trigo? ¿Saben? Es que importante, ¿eh? Al Señor le interesa tanto que todo el que es trigo vaya a crecer perfectamente bien. No hay errores en el reino de los cielos. Entonces, déjanos crecer juntamente. Hay un propósito para todo esto. No crean a ustedes que el Señor de repente dijo, es que se me chispoteó, debería haber tenido allí unos vigilantes que estuvieran vigilando el asunto, pero vino mi enemigo y me sembró. Ese enemigo! Bueno, la próxima vez voy a tener más cuidado. ¿Saben? Todo el Señor lo hace controladamente. Todo tiene un propósito en nuestra vida. Y que haya dejado el Señor la cizaña ahí, tiene también un propósito. Necesario es, dijo el Señor, y lo va a decir más adelante, que vengan tropiezos, mas hay de aquel, porque vienen los tropiezos. Pero necesario es que vengan tropiezos. Otra parábola les refirió,
dice el versículo 31. Después vamos a llegar a la explicación del de la cizaña, ahí lo vamos a tomar más adelante. Pero vamos a ver esta parábola. Ahora, debo decir que la parábola que viene y la que sigue, las dos siguientes parábolas que tenemos aquí como en un paréntesis, eso es interesante lo que les voy a decir y ojalá me entiendan. Tienen dos interpretaciones las parábolas que son opuestas. El Señor nos las explica. Hay dos posiciones. Y yo he aprendido, en el tiempo que llevo enseñando la palabra de Dios, he tomado yo posiciones y digo, así esto es lo que dice la palabra y es así. Y saben, me arrepiento de tomar posiciones así. Porque yo no debo, como maestro de la palabra, decir, esto es lo que yo creo, mi opinión es como es y se acabó y ahí no hay otra opinión. Yo voy a explicar las dos posiciones que hay y quiero simplemente empezar y terminar con unas palabras de Charles Spurgeon que dijo, toma las dos interpretaciones y úsalas para tu beneficio. Porque de las dos podemos sacar provecho. Así que vamos a ver la primera interpretación, vamos a leer la semilla de mostaza y su primera interpretación. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace el árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. La semilla de mostaza, la más pequeña de las semillas de las hortalizas. Una bolita muy pequeñita, pero cuando es sembrada, dice aquí, crece un árbol que a veces llega a crecer unos, 5 o 6 metros de altura o más. En algunos lugares dicen que ha llegado hasta 10 metros de altura. Y llegan las aves de los cielos y hacen nidos en sus ramas. Y algunos dicen, bueno, dice que la semilla de mostaza es semejante al reino de los cielos. El reino de los cielos, que es algo que pensó en un movimiento muy pequeño en Galilea, perseguido en varias ocasiones, un movimiento muy pequeño, ha llegado a crecer, a ser algo maravilloso, en donde ha dado albergue a tanta gente y hasta las aves de los cielos hacen sus nidos y qué bendición, cómo ha crecido el reino de los cielos. No nos cansemos, pues, de predicar el evangelio porque vemos cómo ha crecido. Esa es una de las interpretaciones. La otra, que se basa en un principio teológico que se llama constancia de exposición. La constancia de exposición dice que lo que un elemento significa en una parábola significará eso mismo en todas las demás. Y si Jesucristo ya me dijo aquí lo que significa el ave en todas las demás parábolas tiene que ser lo mismo. Si aquí ya me dijo lo que significa la semilla, en todas las demás parábolas va a tener que decir que es lo mismo. Déjenme decirles que esta constancia de exposición, que yo la he apoyado mucho, le he encontrado situaciones en la Biblia en donde no es aplicable, donde por la misma explicación del Señor vemos que no es. Más adelante, incluso en este mismo capítulo, hay un incidente en donde vemos que aquí el Señor dice que esto es esto y acá es otra cosa. Pero puede que tenga razón que casi la mayoría de los elementos sean similares, ¿me entienden? Que signifique lo mismo. Entonces, tomándolo desde ese otro punto de vista, la otra interpretación es que el reino de los cielos, que es una hortaliza, va a crecer en forma desmedida y cuando eso sucede, su crecimiento es anormal. Y cuando el crecimiento es anormal y se va para todos lados, se contamina. Vienen incluso las aves de los cielos, que de acuerdo a la parábola del sembrador es el enemigo que se come la semilla y le arrebata a aquel la palabra que fue sembrada. Entonces viene Satanás y se hace nidos en ese gran árbol del reino de los cielos y se contamina. ¿Cuál es nuestra posición entonces aquí como cristianos? Tomando la primera interpretación de la parábola, que no tengamos temor de decir, bueno, lo que tengo es muy poquito porque es un granito de mostaza. Es un mensaje del evangelio muy pequeño porque no sabemos qué tan grande el Señor lo puede explotar en algún lugar. Y es de Dios además. Por otro lado, tenemos que tener cuidado de las doctrinas falsas y de los movimientos falsos que puedan levantarse dentro de la iglesia. No para cortar el árbol, no puedo cortarlo, pero para cuidar mi vida nada más.
para cuidar mi vida. El Señor no me ha llamado ni a cortar el árbol ni a podar las ramas. Me ha llamado solamente a prestar atención. Cuando dice, hay falsos maestros, cuidado con ellos. El Señor no me pide que los agarre a golpes, ¿verdad? Sino que dice, resiste al diablo y huirá de ti. Yo no puedo ponerme a luchar a puño y a espada contra Satanás. El Señor no me ha llamado a hacer eso. Es más, cuando vemos la armadura de que el Señor nos da en Efesios 6, la espada no es para agarrar a espadazos a Satanás. La espada es la espada del Evangelio. El escudo es para resistir al diablo, para resistir los dardos de fuego del maligno. Entonces, la instrucción siempre es la misma. Hay gente que quiere ponerse a golpes con Satanás y el Señor no nos ha llamado a hacer eso. Otra parábola dice, el reino de los cielos, versículo 33, es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La primera interpretación, dicen que el reino de los cielos toma a la mujer un pedacito de harina de trigo con levadura del pan que hizo anteriormente, la semana pasada. Ese pedacito lo toma y lo esconde en 3 medidas de harina. 3 medidas de harina es aproximadamente unos 45 kilos de harina. Lo más que puede la mujer manejar allí. Y lo mete ahí, y ustedes saben que esa levadura es capaz de fermentar toda la demás masa. La empieza a amasar hasta que todo fue leudado, y la interpretación positiva a esto es, nuevamente, el reino de los cielos es capaz de, por pequeño que sea, a una nación donde llegue, puede llegar a ser tan poderoso que empiece a infectar positivamente la nación entera. El argumento escritural para esto, dicen que aunque la mayoría de las veces la levadura es utilizada en términos negativos para referirse al pecado, en el libro de Números, en una de las fiestas, de la fiesta de Pentecostés, el Señor dice que las personas tienen que ofrecer pan de comida y alimentos que tienen al Señor, y el pan que llevan es pan con levadura, porque lo que le están ofreciendo al Señor allí en su ofrenda es su sustento. Entonces, el argumento escritural hacia la interpretación positiva es que la levadura ha hecho de un pan un alimento comestible para el ser humano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? ¿Cómo tenemos beneficio nosotros a eso? Nuevamente, lo mismo de la semilla de mostaza. No tengamos temor de llegar a predicar el Evangelio, aunque digamos, ¿qué tanto puedo hacer yo con mi granito de arena? Mi granito de arena puede mover muchas montañas, porque nuevamente no soy yo, sino es el Señor el que está haciendo. Así que no dejemos de hacer el bien, aunque nos sintamos muy pequeños. La otra interpretación es que la levadura es el pecado. Y también, nuevamente, la influencia del pecado que entra en el reino de los cielos, en las cosas de Dios, en la iglesia, va a infectar todo. Ahora, aunque esta interpretación tiene más fundamento en cuanto a, más adelante el Señor en el capítulo 16 dice, cuidaos de la levadura de los fariseos, y les está diciendo, no les estoy hablando del pan, sino de las doctrinas de los fariseos. Y también Pablo, él cita también la levadura, que un poco de levadura leuda toda la masa, hablando del mal, del pecado. Y también dicen que el símbolo de la mujer, no es por ustedes las santas mujeres que están aquí, sino el símbolo de la mujer en muchas interpretaciones en la Biblia se refiere al mal, en simbología de visiones y cosas así. Abrió la tapa de un cajón y había una mujer sentada sobre el grano, y esa mujer es el mal, dice un profeta. Bueno, no todas las mujeres son malvadas, pero estoy hablando de la simbología. ¿Ustedes creen que el Señor estaría diciendo aquí que el reino de los cielos es semejante al mal, a una persona malvada o al maligno que de repente va a meter pecado y va a leudarlo y se va a echar todo a perder? Pero lo dejo ahí para que ustedes analicen. Esa es la interpretación más popular, la que es la levadura es el mal, es la más popular. Aunque hay personas que no lo toman, y yo simplemente quiero reexplicar esa parábola y tengámoslas estas aquí en mente ahora que vamos así a leer la explicación de la parábola de la cizaña. Ahora, todo esto habló Jesús, dice el versículo 34, en parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla
es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, cuando el Señor habla de la parábola del sembrador, en el libro de Marcos, nos dice que la semilla es la palabra que es sembrada. Los receptores son entonces junto al camino, o los que están en pedregales, o los espinos. El Señor está hablando que la semilla es la palabra. El argumento que deshace esa teoría de la constancia de exposición, de que acá significa esto y tiene que significar lo mismo, aquí el Señor dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla, ¿quién es? Los hijos del reino, no la palabra. La buena semilla no es la palabra, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña, que es la mala semilla, son los hijos del malo. Ahora, ¿saben? Esto es bien importante porque dentro del reino de los cielos está el bueno y el malo. Crecen juntos. ¿Sabrá el malo que es malo? ¿Sabrá el bueno que es bueno? ¿Cómo crecen juntos sin saberlo? Yo les digo una cosa. Yo creo que la enseñanza más fuerte que he podido yo tener aquí, y para esto es algo que se los dejo de tarea, el orar y decir, Señor, yo no quiero ser cizaña. Yo no quiero ser alguien que está creciendo y aparentemente soy cristiano y tengo toda la apariencia de cristiano, pero mi corazón no ha sido un corazón rendido a Dios. Yo no quiero ser cizaña. Yo no quiero ser de los que están sembrados para destrucción. Porque el hecho de que estemos dentro del campo del Señor ahí sembrados no garantiza que somos de Dios. Necesitamos ser trigo. Necesitamos llevar fruto. Necesitamos tener las características de nuestro Señor. Qué tremenda cosa, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si soy cizaña? Bueno, me debo de hacer trigo. Lo mismo que con el terreno, no digamos, ay, pues ya crecí cizaña, ¿verdad? Y cizaña me muero. Si me doy cuenta que soy un malvado y un hipócrita, debo arrepentirme, ponerme a cuentas delante de Dios. Ahí tenemos al apóstol Pablo, un hombre que estaba persiguiendo a Dios, estaba persiguiendo a los cristianos, siendo testigo de la muerte de muchos de ellos, llevando a muchos de ellos a blasfemar, pero teniendo un encuentro con el Señor y de repente, ay, ¿qué me va a pasar? No, mejor me convierto. Y el Señor nos da la oportunidad hoy. Además, el reino de los cielos es semejante, dice el versículo 44, a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahora, estas dos también tienen dos interpretaciones. Unos dicen que el campo es el mundo, y yo soy el que ando buscando tesoros y que de repente he encontrado el tesoro escondido y voy y lo guardo otra vez y gozoso voy y compro el terreno para poder quedarme con el tesoro y desenterrarlo, y ya que lo he encontrado es lo único que me interesa y vendí todo para comprar ese tesoro. Hay un problema con esa interpretación. Nosotros no hemos vendido todo para encontrarnos con el Señor, y tampoco lo encontramos y luego lo volvimos a esconder para volver después a sacarlo, ¿verdad? La perla de gran precio también, la primera interpretación, dicen que nosotros andábamos buscando buenas cosas, cómo llenar nuestros vacíos de repente, y encontramos a Cristo y dejamos todo, vendimos todo para poder alcanzar a Cristo, porque al dejar todo hemos podido abrazar al Señor, que es la perla del gran precio. Nuevamente viene la misma situación. Nosotros no tuvimos que dejar nada para llegar al Señor. El Señor nos recibió como éramos al principio. La otra interpretación a la cual yo me inclino, en el del tesoro escondido, dice que es semejante a un tesoro que está en el campo. Bueno, tomando la constancia de disposición, si es que acaso funciona, el campo ya nos dice en dos lugares que es el mundo. El Señor vio el tesoro en el mundo y lo dejó allí.
y dio su vida por nosotros. Él sí que lo dejó todo. Él sí que lo dejó todo y lo entregó todo hasta la muerte en la cruz para ganarse el mundo. Como dice la palabra de Dios, vio el gozo delante de él, delante de la cruz. ¿Cuál era el gozo? El tesoro escondido que estaba allí, y lo obtuvo al haberlo dejado todo. La perla de gran precio, lo mismo, ese mercader que buscando todo, vendió todo lo que tenía para comprar esta gran perla. El único que ha dejado todo por amor ha sido Cristo en la historia. El único que ha dejado todo hasta la muerte, y una muerte de cruz por amor, ha sido Cristo, y se ganó todo, porque heredó todas las cosas y el Padre le ha entregado a él el reino completamente. La red, dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será en el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, la red a la cual se habla aquí, la palabra que utilizan aquí para red, es una red profunda que se mete, ese tipo de red que arrastra todo lo que está abajo. La dejan puesta allí unos días y después la sacan con cuidado y saca todo tipo de peces. Y una vez que está en la orilla, empiezan a juntar los que se van a comer. No sé si era una situación de los que les era permitido comer de acuerdo a la ley. De cualquier manera, escogían los peces que se podían comer, y los que no los tiraban, ya sea otra vez al mar, o los desechaban. Dice: así será en el fin del siglo. Saldrán los ángeles y nos apartarán a los malos de entre los justos. Todos van a ser traídos delante de Dios, y van a echar en el horno de fuego a los que son injustos. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Parecido al de la tribu de la cizaña. Nuevamente, ¿qué tipo de pez soy yo? Depende de mí. Pero soy pez malo, pues Señor, hazme pez bueno, ¿verdad? Es cuestión de nosotros. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos le dijeron: sí, Señor. Y les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Saben? Esto es muy bonito. Lo que dice esta parábola es que nosotros, cuando leemos la Biblia, cuando la estudiamos, cuando oímos un mensaje acerca de un pasaje, sacamos de él cosas nuevas y sacamos de él cosas antiguas que hemos aprendido, y aprendemos cosas nuevas. Para terminar, dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de ahí, de Capernaum, de donde estaba, y venido a su tierra, que es Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Fíjense una cosa. El último versículo dice que no hizo muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. No es que la credulidad era como la válvula que le permitía, o la energía que le permitía al milagro funcionar, sino porque Dios, cuando no ve a alguien que va a ver, no enseña. Cuando no hay oído que va a oír, no habla. Cuando no hay fe, no hay milagro. No porque la fe le vaya a dar chispa al milagro, sino porque el Señor no va a querer convencer a nadie con eso. Ahora, un detalle aquí: él regresa a su tierra. Aquí se menciona su madre y sus hermanos, Jacobo, que también es Santiago. Depende del idioma de donde se traduzca. Jacobo y Santiago significan el mismo nombre. Este Santiago, que al principio no creía en él, según nos dice Juan en su evangelio, que sus hermanos no creían en él, y que incluso en el capítulo anterior habían venido para prenderle porque creían que estaba loco y se lo querían llevar. Cuando resucitó Jesucristo, se convirtieron, y Jacobo vino a ser el líder de la iglesia en Jerusalén. Hechos capítulo 15, ahí lo van a ver. Y también Pablo habla de él, dice: a ninguno me presenté cuando emprendió de las cosas del Señor, sino a Cefas y a Jacobo, el hermano del Señor. El Señor se le manifestó a él de una forma personal, pero también tuvo plática con Pedro y también con este Santiago o Jacobo, el hermano del Señor. Y también menciona aquí a un Judas, pero no es Judas Iscariote. Había muchos Judas. Judas era un hombre popular en aquel entonces, y uno de los medios hermanos de Jesucristo se llamaba Judas.
Judas, este Judas, es el que escribe la epístola que está antes del Apocalipsis de Judas. Así que hay dos de sus medios hermanos que tienen cartas aquí en el Nuevo Testamento. Qué tremenda cosa, ¿no? Y que entendieron, pero hasta después de la resurrección del Señor, que Jesucristo era realmente el Mesías, el Salvador del mundo. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ciertamente las parábolas son tan tremendas, llenas de sabiduría y bastante difíciles, Señor, de entender. Pero queremos, Señor, en todas sus posibles interpretaciones aplicarlas para bien a nuestras vidas, Señor. Ciertamente, Señor, si hemos sido semilla junto al camino, Señor, o semilla en pedregales o entre espinos, queremos ser los que somos receptores, un buen terreno de la semilla que es tu palabra para producir fruto a 100 por 1, Señor. Queremos ser la buena semilla sembrada en tu campo, Señor, que produce ese fruto, ese trigo, y no cizaña. Queremos ser peces escogidos, Señor. Te damos gracias, Señor, por ese gran amor, por el cual tú diste tu vida y todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes, Señor, por amor a nosotros. ¿Cómo podremos pagarte, Señor? Ayúdanos, Señor, a servirte. Ayúdanos a someter nuestras vidas delante de ti continuamente. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.